Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a explicar qué son las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares, y les voy a explicar cómo convertir unas en otras y al revés. Estoy seguro de que ya conocen y están habituados a trabajar con las coordenadas cartesianas, las de Descartes, que son representaciones de tipo ortogonal. Se basan en dos ejes perpendiculares que se cruzan en un punto que llamamos origen. Para ubicar un punto en el plano, aunque la idea sería generalizable para espacios de más de dos dimensiones, lo que se hace es medir la longitud de las proyecciones ortogonales de ese punto sobre los ejes. Por lo tanto, las coordenadas cartesianas están compuestas de un valor para la proyección horizontal, la x, técnicamente llamada abscisa, y de otro valor para la proyección vertical, la y, que suele denominarse ordenada. Cada punto queda definido, como estamos viendo, por estos dos números. El origen de coordenadas, como se pueden imaginar, es el punto 0, 0. En este sistema referencial, el plano queda dividido en cuatro cuadrantes. El primero, el superior derecho, es aquel formado por los puntos con ambas coordenadas positivas. Por ejemplo, este punto A tendría por coordenadas 3, 2. El segundo, el superior izquierdo, es el formado por los puntos con valor negativo de x y valor positivo de y. Un ejemplo, el punto B, que tendría por coordenadas menos 4, 1. En el tercero, que es el inferior izquierdo, tanto la abscisa como la ordenada son negativas. El punto C, con coordenadas menos 2, menos 3, está en este tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante, en cambio, la abscisa es positiva, aunque la ordenada siga siendo negativa. El punto D pertenece a este cuadrante 4, ya que sus coordenadas son 1, menos 2. Pero esta forma de designar los puntos en el plano no es la única posible. Identificar la coordenada horizontal y la coordenada vertical es muy práctico, pero también lo puede ser el sistema polar, en el que los puntos no quedan ubicados por sus proyecciones ortogonales, sino por una distancia y un ángulo, sin necesidad de recurrir a los dos ejes cartesianos. Partiendo de un punto de origen, el punto O, y un único segmento dirigido que pase por él y que nos servirá como referencia, cualquier punto del plano se podrá identificar por la distancia al origen y por el ángulo que forma con ese único eje. Así, las coordenadas polares de un punto se enunciarán como r θ, siendo r el radio o la distancia, también llamado coordenada radial o radiovector, y θ el ángulo o coordenada angular. Suele tomarse como eje polar el horizontal, y se suelen medir los ángulos a partir de él en sentido antihorario. Es decir, los ángulos crecen hacia el primer cuadrante, luego hacia el segundo, el tercero y el cuarto, hasta completar la circunferencia entera. Y luego podrían seguir creciendo, lo que explica que en el sistema de coordenadas polares un punto pueda tener infinitas coordenadas. Es decir, que a diferencia de lo que ocurre en el sistema de coordenadas cartesianas, en el sistema polar, un punto se pueda representar con un número infinito de coordenadas diferentes. Y ello por varias razones. En primer lugar, porque un punto se puede o se podría definir por un cierto radio y por un ángulo más cualquier número de vueltas completas a la circunferencia. Por eso es habitual limitar el ángulo a valores comprendidos entre 0 y 360 grados. Si los medimos en radianes, entre 0 y 2 pi radianes. Por otro lado, porque el origen de coordenadas es un punto que para un radiovector igual a 0 podría especificarse por cualquier ángulo, por un ángulo indefinido. Normalmente, por convención, se define el origen como el punto 0, 0, indicando un radio nulo y un ángulo también nulo, aunque siendo la distancia 0 daría igual el ángulo. Y por un motivo más, porque cualquier punto se podría representar con una coordenada radial positiva y un cierto ángulo, o con un radio negativo de la misma longitud y el ángulo incrementado o reducido en 180 grados. Por eso solo se suelen utilizar radios positivos. Vamos a representar algunos puntos para familiarizarnos con este sistema de coordenadas y para descubrir algunas peculiaridades que luego tendremos que considerar al llevarlo a Excel, para cambiar de un sistema de coordenadas cartesiano a uno polar y al revés. Este punto A, situado en lo que en el sistema cartesiano sería el primer cuadrante, está a una distancia 3 del origen y se eleva 30 grados sobre el eje polar, el eje que sirve de referencia. Así que las coordenadas de este punto, enunciadas como coordenadas polares, serían 3, 30, siendo 3 el radio y 30 grados el ángulo. Si en vez de medir el ángulo en grados lo hiciésemos en radianes, sería pi sextos. Este otro punto B
perteneciente a un segundo cuadrante de un hipotético sistema cartesiano de coordenadas, está a menos distancia del origen que el punto A. Está a 2 unidades de distancia. Y el ángulo que forma con el eje polar es de 170 grados. La coordenada radial sería 2 y la coordenada angular sería 170 grados, que en radianes serían 17/18 de pi. El punto C está a la misma distancia que el B, a 2 unidades. El ángulo que forma con el eje referencial es de 225 grados, lo que lo habría situado en el tercer cuadrante. Las coordenadas polares serían, por lo tanto, 225 grados. Expresado el ángulo en radianes, esas coordenadas serían 2 y 5/4 de pi. El punto D, que está a 3 unidades de distancia del origen, pertenecería al cuadrante cuarto, porque el ángulo que forma su radiovector con el radio polar es de 320 grados. Las coordenadas se expresarían como 3/320 grados o como 3/16 de pi. Una vez conocida esta expresión de la ubicación de los puntos en coordenadas polares, vamos a ver cómo se podrían convertir estas en coordenadas cartesianas. Ya verán que es muy fácil. El proceso inverso, en cambio, tendrá alguna dificultad que les ayudaré a resolver. Imaginemos que tenemos un punto genérico P a una distancia r del origen y con un ángulo θ. O sea, el punto está en las coordenadas rθ. En este ejemplo lo estoy dibujando en el primer cuadrante, pero las ecuaciones que nos permitirán la conversión a coordenadas cartesianas funcionarán igual con independencia del cuadrante en el que esté el punto, que ya saben que en este sistema referencial, si usamos solo radios positivos, dependerá exclusivamente del ángulo. Para convertir estas coordenadas polares en cartesianas, necesitaremos unos ejes cartesianos, porque ese sistema clásico se apoya en las proyecciones ortogonales del punto. La proyección en el eje horizontal, para determinar la x cartesiana, se puede calcular mediante una función coseno del ángulo θ multiplicada por el radio, porque ya saben que en un triángulo rectángulo, el coseno es el cociente que se obtiene al relacionar el cateto contiguo al ángulo, que es lo que buscamos conocer, con la hipotenusa, que es el radio. Así que la longitud del cateto contiguo, la abscisa, se obtendrá multiplicando el coseno del ángulo por esa hipotenusa, como estamos haciendo con esta ecuación. La coordenada vertical, la y, se obtendrá de manera similar, pero en este caso utilizando la función seno. En un triángulo rectángulo el seno es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Así que en este caso, como lo que queremos conocer es la longitud de ese cateto opuesto, multiplicaremos ese seno por r. Y ya tenemos las fórmulas de conversión de coordenadas polares en coordenadas cartesianas. Las coordenadas polares rθ equivalen a las coordenadas cartesianas r coseno de θ, r seno de θ. Pero ¿cómo se puede pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares? Pues siguiendo los mismos principios trigonométricos básicos, aunque para hacer los cálculos en Excel nos vamos a encontrar con una dificultad que no es directamente observable en el enfoque analítico. Ahora vamos a partir de un punto definido por sus coordenadas x e y. Para convertir estas coordenadas cartesianas en polares, lo primero que tendremos que calcular es la distancia al centro de referencia, y para eso nos basta con aplicar el teorema de Pitágoras. En cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como el radiovector cuya longitud queremos calcular es la hipotenusa del triángulo que forma con las dos proyecciones ortogonales del punto, para calcular esa distancia haremos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y ahora que ya conocemos la primera coordenada, la coordenada radial, vamos a calcular la coordenada angular. En este caso el ángulo lo podemos deducir a partir de los catetos. Sabemos que el seno es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, y que el coseno es la razón entre el cateto contiguo y la hipotenusa. Así que la tangente será el cociente de ambas razones, el cateto opuesto entre el contiguo, la y entre la x. Es decir, la tangente del ángulo se obtiene a partir de las coordenadas cartesianas. Pero lo que buscamos no es la tangente, sino el ángulo. Así que podemos obtenerlo mediante el arcotangente de la razón de las coordenadas cartesianas. Parece fácil, pero hay que tener alguna cautela. Por ejemplo, para los puntos situados sobre el eje vertical, la coordenada x será 0. Así la tangente del ángulo estará indeterminada porque contiene una división entre 0, y el cálculo del arcotangente se verá imposibilitado. Por otro lado, para cualquier punto xy del primer cuadrante, habrá otro del tercero que tendrá la misma tangente, el punto menos x menos y. Y lo mismo ocurrirá con los puntos del segundo y del cuarto cuadrante. Así que a partir de la tangente no se podrá saber sin más cuál es el ángulo, porque habría dos posibles.
El cálculo del ángulo, aunque se apoyará en la función arcotangente, deberá ser un poco más pormenorizado, dependiendo de la concreta ubicación del punto en el plano cartesiano. Para los puntos del segundo y del tercer cuadrante, es decir, para los situados en la parte izquierda del plano cartesiano, a la izquierda estrictamente del eje vertical, o sea, sin incluirlo, el ángulo se calculará añadiendo media vuelta al arcotangente de y partido por x. Esa media vuelta son 180 grados o pi radianes. Para los puntos del primer cuadrante, incluso si están situados sobre el eje horizontal, pero siempre estrictamente a la derecha del eje vertical, el cálculo es directo, el arcotangente de y entre x. Para los puntos del cuarto cuadrante, estrictamente por debajo del eje horizontal y estrictamente a la derecha del vertical, el ángulo se corresponde con el arcotangente de y partido por x más una vuelta completa, es decir, más 2pi, para evitar que se dé como resultado un ángulo negativo. Para los puntos situados en el eje vertical no es posible hacer el cálculo recorriendo el arcotangente, porque como el valor de la x es 0, el cociente y entre x no puede calcularse. Pero tampoco es problemático, porque para los puntos situados en la parte superior del eje, estrictamente por encima del origen, el ángulo será siempre de 90 grados, es decir, de pi medios radianes. Para los puntos de la parte inferior del eje vertical, el ángulo será siempre 270 grados, es decir, 3 pi medios radianes. Y en el origen, aunque ya justificamos antes que el ángulo es irrelevante al ser la distancia nula, estableceremos por convenio que el ángulo sea cero. Como vemos, el cálculo del ángulo cuando se pasa de coordenadas cartesianas a coordenadas polares no es tan sencillo, pero ya tenemos las fórmulas analíticas de conversión, y trasladarlas a Excel no será ningún problema gracias a las funciones condicionales, que seguro que ya dominan. Si no es así, en la descripción de este vídeo encontrarán el enlace a un tutorial en el que se las explico con detalle. Vamos a la hoja de cálculo. Vamos a partir de unas coordenadas cartesianas. Voy a centrar este rótulo con relación a los de las propias coordenadas. Pero no voy a combinar celdas, porque ya saben que en este canal recomendamos no usar jamás ese recurso. En su lugar voy a aplicar un alineado centrado en la selección, que es una opción tan buena visualmente como la combinación y centrado, pero sin los inconvenientes de esta solución tan desaconsejable. En este canal tienen un tutorial en el que les explico cuáles son esos inconvenientes y cómo evitárselos. Les dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Reservamos unas cuantas celdas para introducir exógenamente coordenadas cartesianas. Y vamos a poner algunas como ejemplo, para comprobar que nuestras fórmulas funcionan adecuadamente. El punto 1, 1,73, que es muy aproximadamente la raíz de 3, está situado en el primer cuadrante. El punto menos 1, 1,73 en el segundo. Este, con las dos coordenadas negativas, pertenece al tercer cuadrante. Y este, con la abscisa positiva y la ordenada negativa, al cuarto. El punto 2,0 estará situado en la parte derecha del eje horizontal. El menos 2,0 al lado contrario, en la izquierda, también en el eje horizontal. El punto 0,2 estará en la parte superior del eje vertical y el 0-2 en la parte inferior. Ponemos también el origen de coordenadas y así tendremos un punto de cada tipo, para comprobar que nuestras fórmulas de conversión los sitúan correctamente. Antes vimos que para calcular el radio vector a partir de las coordenadas cartesianas, solo había que aplicar el teorema de Pitágoras. Sombrero en amarillo. Aplico un alineado centrado y copio al resto de celdas. Luego revisaremos estos resultados. Ahora vamos a calcular la coordenada angular. Como la función ATAN, la función arcotangente de Excel, devuelve el resultado del ángulo expresado en radianes, vamos a indicarlo en el rótulo. Y ahora vamos a trasladar a nuestra fórmula de Excel los casos que diferenciamos antes analíticamente. Si la coordenada x es estrictamente negativa, el ángulo será el arcotangente del cociente y entre x más pi.
Si x no es negativa, sino positiva, estrictamente positiva, entonces habrá que distinguir dos casos. Si la coordenada y está en el eje horizontal o por encima, entonces el ángulo será el arcotangente de y entre x. Y en caso contrario, o sea, si la y es negativa, entonces habrá que añadir una vuelta completa para evitar ángulos negativos. Con esto queda definido el resultado cuando la x sea estrictamente menor que 0 y cuando sea estrictamente mayor que 0. Así que el valor si falso de esta expresión se corresponderá con aquellos casos en los que el valor de x sea precisamente 0, sin necesidad de explicitarlo. Si el punto está situado en el eje vertical, por encima del origen, entonces el ángulo será pi medios. Si el punto se sitúa en el eje vertical, pero por debajo del origen, entonces el ángulo será 3 pi medios. Y en caso contrario, es decir, si el punto está situado en el eje horizontal, además de en el eje vertical, o sea, si es el origen de coordenadas, entonces el ángulo será 0. Y será 0 por convenio, porque realmente podría ser cualquier ángulo, al ser nulo el radio. Valido, sombreo, centro y copio. Aquí vamos a convertir los ángulos expresados en radianes en grados sexagesimales. Aplico aquí también un alineado centrado en la selección. Para convertir de radianes a grados sexagesimales, en Excel contamos con la función grados. Con referirla a la celda en la que están los ángulos expresados en radianes será suficiente. La función no requiere más. Valido, sombreo, centro y copio. Ahora vamos a analizar los resultados que hemos obtenido. Para hacerlo más cómodamente, vamos a representar los datos en un gráfico y les asignaremos una etiqueta para describirlos y comprobar que los resultados de las fórmulas son correctos. Con esta concatenación quedarán expresadas las dos formas de expresión de las coordenadas de cada punto, las coordenadas cartesianas de las que partimos y las coordenadas polares que hemos calculado, la longitud del radio y el ángulo medido en grados. Sombreo y copio. Ahora vamos a graficar estos datos. Selecciono las dos series principales, la de la X y la de la Y. Y ahora vamos a insertar gráfico y elegimos un gráfico de dispersión, el que también se suele conocer precisamente como gráfico XY. Vamos a colocarlo en una hoja nueva. Quito el título del gráfico porque no lo necesitaremos. Y prescindo también de las líneas de cuadrícula. Aumento un poco el tamaño de los marcadores de la serie de datos. Aquí activamos las etiquetas de datos. Y en más opciones de la etiqueta, activamos valor de las celdas. Y seleccionamos los comentarios o descripciones que antes creamos mediante concatenación. Desactivamos el valor i para ver solo las descripciones que hemos preparado. Aumentamos un poco el tamaño de la fuente para estas etiquetas. Ahora ya estamos en condiciones de comprobar si nuestras coordenadas polares, calculadas a partir de las coordenadas cartesianas, son correctas. Fíjense en este punto. El rótulo que lo acompaña nos indica en coordenadas cartesianas que este punto está a 2 unidades a la derecha del eje vertical y justo sobre el eje horizontal. Y las coordenadas polares vienen a decir lo mismo, que está a 2 unidades de distancia del origen, sin ningún ángulo sobre el eje de referencia, que es precisamente este segmento derecho del eje horizontal. Fíjense ahora en este otro punto, que ya pertenece al interior del primer cuadrante. Las coordenadas cartesianas nos indican que es el punto que está una unidad a la derecha del eje vertical
y 1,73 unidades por encima del horizontal. Las coordenadas polares nos sugieren que la distancia al origen es 2 y que el ángulo es de 60 grados, y parece que es también correcto. Este otro punto, según indican sus coordenadas cartesianas, está en el propio eje vertical, 2 unidades por encima del eje horizontal. Y las coordenadas polares nos muestran esa misma información, pero midiendo la distancia de 2 unidades hasta el origen, no hasta el eje, e indicando que el ángulo con respecto al eje polar es de 90 grados, también correcto. El punto menos 1, 1,73 del segundo cuadrante está a una distancia 2 del origen, pero con un ángulo de 120 grados, los 90 de la vertical más otros 30. Recuerden que los ángulos se miden siempre desde el eje polar orientado y en sentido antihorario. El punto menos 2,0, ubicado en el segmento izquierdo del eje cartesiano horizontal, está también a 2 unidades de distancia del origen polar, y al estar a su izquierda sobre la misma horizontal, a 180 grados, que es lo mismo que pi radianes. Este punto pertenece al tercer cuadrante. Tiene por coordenada cartesiana horizontal menos 1 porque está una unidad a la izquierda del eje vertical, y una coordenada cartesiana vertical igual a menos 1,73 porque está 1,73 unidades por debajo del eje horizontal. En el sistema polar, la distancia al origen sería igual a 2, y el ángulo sería de 240 grados. Como se aprecia, más de los 180 grados que supone la media vuelta, y algo más, sin llegar a 270, que serían los 3/4 de la vuelta completa de 360 grados. El punto situado en el tramo inferior del eje vertical, con coordenadas cartesianas 0 y menos 2, en polares es el punto 2, 270, porque la distancia es 2 y está situado de modo que habría que rotar 270 grados para alcanzarlo. El último punto objeto de análisis, ubicado en el último cuadrante, está una unidad a la derecha del eje vertical y 1,73 unidades por debajo del horizontal. Así que esas son sus coordenadas cartesianas. En polares sería el punto 2, 300, porque dista 2 unidades del origen bajo un radial que está girado con respecto al eje polar 300 grados en sentido antihorario. Como vemos, la conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas polares se ha hecho correctamente. Pero debemos ser capaces también de pasar las coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Es decir, si hemos hecho lo más difícil, tenemos que ser capaces de recorrer también el camino inverso, que es más sencillo. Aquí vamos a calcular las coordenadas cartesianas, la x y la y, correspondientes a las coordenadas polares que acabamos de calcular. Y vamos a empezar por las que estarían expresando la coordenada angular en radianes. Luego haremos lo mismo a partir del ángulo expresado en grados hexagesimales. Como razonamos antes analíticamente, la coordenada x, la abscisa, se obtiene multiplicando el radio, la distancia polar, por el coseno del ángulo. En Excel disponemos de la función cos, que devuelve precisamente el coseno de un ángulo, bajo el supuesto de que ese ángulo está expresado en radianes, como es el caso que nos ocupa. Así que la función cos es justo lo que necesitamos. Valido, sombreo, centro y copio. Como vemos, el resultado obtenido para esta coordenada x endógena es idéntico a la coordenada x exógena de la que partíamos, lo que significa que nuestro cálculo es correcto. Para calcular la coordenada cartesiana vertical, la y, recurrimos a la función seno multiplicada también por el radio. Esta función trigonométrica, al igual que la función cos, parte de un ángulo medido en radianes, así que nos es directamente utilizable. Valido, sombreo, centro y copio. Y también comprobamos que los resultados obtenidos para la y coinciden con los datos originales, en defensa de nuestras fórmulas. Pero ¿qué pasaría si quisiésemos convertir en coordenadas cartesianas unas coordenadas polares en las que los ángulos estuviesen expresados en grados y no en radianes? Es obvio que si las funciones seno y cos eran utilizables con ángulos expresados en radianes, ahora no nos servirán directamente. Pero en Excel disponemos de una función llamada radianes que lo que hace es precisamente convertir a radianes un ángulo expresado en grados. Así que no hay más que utilizarla dentro de la función cos para convertir el ángulo expresado en grados a radianes. Y así la función cos podrá hacer su trabajo como se espera de ella. Valido, aplico el formato habitual y copio.
Como vemos, los valores de x coinciden con los que obtuvimos antes y en consecuencia también con los de partida. Con la función seno igual. Convertimos primero el ángulo en grados a radianes y listo. Valido y uso la fórmula con las demás filas. Los resultados también coinciden. Así que ya disponemos de las herramientas necesarias para convertir coordenadas cartesianas en coordenadas polares, expresando los ángulos en radianes o en grados, según nuestras necesidades. Y viceversa, para convertir coordenadas polares del tipo que sean en coordenadas cartesianas. Espero que este vídeo les haya gustado y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento mediante el botón Thanks o Gracias, o unirse al canal para convertirse así en miembros. Tienen todos los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias. Si quieres, búscame, te paso coordenadas.